Y vamos a leer la palabra Génesis 22. Amén. Gloria a Cristo. Es un pasaje que muchas veces hemos leído. Amén. Que hemos estado aquí para leer esta palabra. Vamos a Génesis 22. Dice la escritura: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Pero vamos a ir a la palabra. Mira lo que dice el libro de Génesis. Yo sé que esta escritura ya muchos la hemos leído, la hemos estudiado, y hay mucho que aprender de esta palabra que el Señor nos da. Y hoy quiero hablar precisamente de algo que el Señor hace tiempo me había dado y lo había dejado solamente como una simple nota. Yo quiero compartir acerca de lo que Abraham vivió. Muchos conocemos la historia de cuando Dios llama por primera vez a Abraham y le dice: Abraham. La primera vez que le llama, dice la escritura que va con él y se acerca a la tienda donde Abraham vivía. Abraham para este entonces ya era un hombre mayor, cerca de 80 años tenía Abraham cuando Dios le dio una promesa y le dijo: tú vas a tener un hijo. Abraham ya era grande de edad, su esposa también era grande de edad, ya ambos no estaban en edad para concebir, ya el cuerpo había cambiado y lo natural de la edad era que ellos ya no podían. Que Sara estaba escuchando y que cuando le dio la promesa le dijo: tú vas a tener un hijo. Dice la palabra que Sara se rió. Estaba ahí quizá parando oreja. Yo no sé qué estaba haciendo Sara, ahí escuchando que Abraham estaba hablando con Dios, y que dice que se rió Sara. Y las palabras que expresa la Biblia dice que ella expresó: ¿acaso a mi edad? Palabras más menos, dice: ¿acaso a mi edad tendré contentamiento? Otra palabra dice: tendré deleite otra vez con mi esposo. Ya ella y él ya no estaban en edad para concebir. Sin embargo, la escritura nos enseña que pasaron varios años para que Abraham viera cumplida la promesa. Y la primera vez que Dios le habla, le dice: Abraham, sal de tu tierra y sal de entre tus parientes a una tierra a la que yo te voy a enviar. Así como muchos llegamos a una tierra que Dios nos envió, o nos venimos solos, pero aquí estamos. Amén. Aquí estamos en una tierra, pero Abraham salió de allí, se fue a otro lugar, y en el camino pasaron muchas cosas, muchos procesos le pasaron a Abraham. Cuenta la historia, y por historia bíblica se entiende que quizás pasaron cerca de 20 años para Abraham ver cumplida su promesa. Yo imagino que cada vez que ellos estaban ahí pensando que ya ella había concebido, un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 10 años, y no se veía cumplida la promesa. Y en el proceso del cumplimiento de la promesa, dice la escritura que, no lo dice como tal, pero podemos entender que ambos se desesperaron. Pero mire lo que le dice la esposa, Sara. Le dice: bueno, si Dios no nos ha dado la promesa, vamos a hacerlo de esta manera. Y dice la palabra que Sara le dio a la criada para que Abraham tuviera hijos con ella y entonces pudieran tener un hijo. De alguna manera quisieron ayudar a Dios. Quizás pensaban que a Dios se le había olvidado la promesa, que ya no iban a tener ese hijo que tanto anhelaban. Y en el proceso, yo no sé
si quizás Sara en su mente, en su corazón, en el anhelo que ella tenía, veía a otras mujeres, ¿verdad? Vecinas, quizás que tenían sus hijos y ella no podía tener hijos. No podía, su vientre estaba cerrado. Y estaba cerrado no por la edad, sino que aún desde su juventud, ella nunca pudo tener hijos. Nunca hasta ese momento le había podido dar hijos a Abraham. Y el proceso avanza. Quizás llegó un momento en que sintieron que ya Dios no les iba a cumplir esa promesa. Y llegó el momento en que Sara concibió. Y cuando Sara concibe, dice la palabra que entonces le pusieron por nombre Isaac. Por eso es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y comienza entonces el niño a crecer. Imagínese usted el único hijo. A diferencia de Jacob, que tuvo a José en su vejez, Isaac era el único hijo. Y aparte lo había tenido en su vejez. Entonces había mucho más amor de Abraham para con Isaac. ¿Por qué? Porque era el hijo de la promesa. Porque era el hijo que ya había tenido en su vejez. Según la historia cuenta que eran casi de 100 años Abraham cuando se convirtió en padre. ¿Qué pensaríamos nosotros si viéramos una parejita así bien jovencita, de 100 años y 90 años siendo papás? Aleluya. Imagínense un baby shower para la hermana de 90 años que va a tener su bebé. Y ahí celebrando al papá de 100 años. Pero ahí estaban en ese entonces. Tardó tiempo para ver el cumplimiento de la promesa. Pero en cada proceso Abraham vivió dificultades. Dice la escritura que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y sal de entre tus parientes. Pero Abraham cometió un pequeñito olvido, que su familia con la que tenía que salir en ese entonces solamente era la esposa, era su familia, y llevar a sus criados. Pero se llevó un sobrino en el camino y tuvo dificultades en el proceso. En el proceso hubo dificultades. Él narra la Biblia que hubo un momento en que a su sobrino lo habían secuestrado. Y Abraham tuvo que agarrar un grupo de gente, de valientes, para ir a rescatar al sobrino. A esa edad Abraham tenía que enfrentar diferentes procesos y diferentes dificultades. Pero Abraham seguía confiando en Dios. La Biblia lo describe como el amigo de Dios. Abraham, el hombre de fe. Abraham, al que Dios le promete que en él serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham, el hombre que sacrificó tantas cosas para poder estar cerca de Dios, para poder estar en comunión con él. Abraham, aquel hombre que salió de su tienda. Recuerde que en esos tiempos no había casas como hoy, eran tiendas como esas que a veces usamos para acampar, pero mucho mejor, de pieles, de todo eso, para cubrirse del frío. Era una tienda y le dice Dios: sal de tu tienda y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Aunque Abraham tuvo un solo hijo, tuvo el hijo de la promesa, porque está el otro hijo que es Ismael, que tuvo con la criada. Pero Dios le da la promesa a Abraham, y a través de su descendencia vinieron generaciones y generaciones. Pero Abraham tuvo que salir de donde estaba. Abraham, yo no sé qué tanto tenía, pero la Biblia describe que era un hombre rico. Era un hombre con muchas posesiones. Tenía ganado, tenía posesiones, tenía muchas cosas. Tenía Abraham, no sé, sus graneros estaban llenos, muchas cosas que tenía Abraham. Y estaba quizás su vida resuelta. Quizás él ya se había imaginado que su vida iba a terminar pues levantándose cada mañana, yendo a ver el campo, yendo a ver a los trabajadores, regresando a cierta hora del día, llegando a casa, esperando que Sara por ahí le recibiera, amén, con unas arepitas, con pollito encima, aleluya, baleaditas, pollo con no sé con qué le recibía Sara. Pero yo imagino que a la hora del lonche ahí regresaba Abraham para comer. Y la vida de Abraham llegó un momento en que se volvió una vida ordinaria. Aunque buscaba de Dios, pero no había más. Dígame si no, todos los que tenemos hijos,
¿Cuántas veces tenemos ganas de no levantarnos de la cama y estar acostados, pero ahí están los hijos? Tengo hambre, danos de comer. Ayer me cuenta mi esposa, porque yo me levanté un poquito después que ella, que mis hijos, el mayor, David, cuando va mi esposa a la cocina, ya Davidcito le estaba haciendo un licuado a Josué y a Keren para que desayunaran. Y no era tarde, lo que pasa es que ellos estaban acostumbrados a levantarse bien temprano. Y dice que le dijo a uno de ellos que ya los habíamos abandonado. Que habíamos abandonado a los hijos porque ya no les habían hecho el desayuno. Eran creo como 8:30 de la mañana por ahí. Y ya se sentían abandonados porque a las 8:30 no tenían el desayuno listo. Pues que como entre semana para ir a la escuela 6:30 de la mañana desayunan. Claro que para las 8:30 ya se sentían con hambre. Pero imagínense, nuestra vida muchas veces gira alrededor de las actividades de los hijos, ¿o no es así? Nos programamos porque ellos tienen que ir a la escuela, citas con el doctor, ensayos, no sé, prácticas de algún deporte. Nuestra vida gira en muchas cosas alrededor de la agenda de nuestros hijos. Imagínese a Abraham sin hijos, a Sara. Yo no sé qué hacían todo el día. A lo mejor estaban en comunión con Dios, a lo mejor estaban revisando el campo, pero llevaban una vida hasta cierto punto ordinaria. Hasta cierto punto. Pero llegó un momento en que Dios le llama a Abraham. Dice la palabra que Dios, que el ángel de Jehová bajaba y platicaba con Abraham. Le decía que era su amigo. Tenían conversaciones, platicaban. Abraham, ¿cuántas veces descendió el Señor? Y en la primera le dice: espérate que te voy a ofrecer una ofrenda. Y dice que el ángel de Jehová estuvo allí, comió con Abraham. Imagínense qué bendición, iglesia. Qué bendición. Si hasta en un sueño, cuando Dios nos habla, wow, uno lo siente tan real. Ahora imagínese que Dios, aunque Él quiera hacerlo en un sueño, pero que usted se lo imagine ahí sentado con usted comiendo. Aleluya. Yo creo que en el cielo va a haber comida latina, amén. Aleluya. La Biblia dice que allá en el cielo va a haber bodas, las bodas del Cordero. Y en todas las bodas hay comida. Amén. Amén. Y aunque se casen por el civil, después del civil los llevamos a comer. O sea, en toda boda hay comida. Y yo creo que allá en el cielo va a haber comida. Bueno, usted si no quiere comer, yo sí, yo voy a ir a comer allá. Abraham, ¿cuántas veces estuvo en comunión con Dios? Pero llevaba una vida a diaria, quizás ordinaria. No sé, yo creo que nosotros, muchos todavía no estamos en esa etapa. Pero llega un momento en que cuando una pareja tiene varios hijos, se casa, comienza con el primero, y una casa de una recámara está bien al principio. Pero vienen los hijos y ya se hace necesaria la de 2. Vienen más y se hace necesaria una recámara de 3. Y vienen más hijos y se hace necesaria más recámaras. Pero cuando los hijos crecen, se casan, vuelve a quedar la casa sola. Abraham y Sara no habían experimentado eso, porque ni siquiera decían: bueno, estamos solos, pero para Navidad llegan los nietos. O quizás para el cumpleaños de Abraham llegaba el hijo. Abraham no tenía esas sensaciones. Nunca había experimentado lo que era tener un bebé en sus brazos. No había experimentado el poder correr detrás del niño. Porque cuando uno los carga, uno los lleva para donde sea. ¿No es así? Uno los carga, todavía no caminan, uno los lleva para donde sea. Pero cuando comienzan a caminar, ellos nos llevan para donde quieren. Ahí vamos detrás de los... Venga para acá. Y no le pasa que uno les dice ven y parece que uno les dice corren. Chamaco, venga para acá, y van corriendo para el otro lado. ¿Por qué? Pero Abraham no había experimentado eso. No había experimentado la sensación de abrazar a un recién nacido. Quizás algún pariente, algún familiar habrá tenido hijos que quizás la Biblia no nos describe, pero pensemos que quizás un familiar tuvo hijos. Y cuando Abraham los abrazaba, ¿qué habrá sentido? ¿Qué habrá sentido Sara cuando veía a esos niños recién nacidos y su vientre nunca había podido engendrar hijos? Quizás su mente, su corazón, su alma
llegaba un momento de desesperación, llegaba un momento de tristeza. ¿Cuántas veces quizás un vecino pensaban en comprar la cuna para el niño que venía? La sonaja, amén, la carriola. Obviamente no había en esos tiempos, pero estoy trasladándolo a tiempos de ahora. Quizás veían todo eso, pero no podían ellos imaginarse. Pero llegó un momento en que Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y a veces esas decisiones cuestan trabajo. Dios, para bendecirnos, iglesia, Él comienza con pequeñas instrucciones. Queremos ver las grandezas de Dios, tenemos que hacer caso a las pequeñas instrucciones que Él da. Porque no podemos ver las grandezas de las bendiciones de Dios si no comenzamos a caminar en la primera instrucción que Él nos da. Y las primeras instrucciones son las que muchas veces se nos hacen más difíciles. Son las que no queremos muchas veces atender. Queremos ya ver las multitudes, queremos ver la bendición, queremos ver todo desatado. Pero las pequeñas instrucciones son las que desatan las grandes bendiciones. Si no atendemos, por eso cuando uno va a la escuela, comienza en el kinder o el prekinder, según sea el caso. Y comienza uno, le dan en el prekinder, nada más va uno a la escuela y a jugar. Los niños van a jugar, a divertirse con algunos juguetes, con algunas cosas educativas. Conforme van creciendo, les ponen a dibujar. Van avanzando más, les ponen a sumar. Van avanzando más, ahora es multiplicación, división. Van avanzando más y luego es álgebra. Aleluya. No sé a cuánto les gusta el álgebra. Y luego va avanzando uno más y comienza uno, según uno va avanzando, comienzan a enseñarte cosas nuevas, a prepararnos para las cosas que están por delante. Y Dios estaba preparando a Abraham para las bendiciones que le iba a dar. Pero todo comenzó con escuchar las instrucciones pequeñas. Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Y le dijo Dios: a una tierra que yo te daré. No le dijo para dónde. No tenía Abraham una dirección que pusiera en el GPS y dijera: aquí hace escala, dobla a la derecha, dobla. No, Abraham, avanza, camina. ¿Para dónde, Señor? Tú solamente camina, Abraham. Pero ¿para dónde jalo? ¿Para dónde le doy? Abraham ni podía parquear la troca, aleluya. No había en ese entonces nada. Ya ve cómo hablamos Spanglish aquí, ¿no? Aquí en Estados Unidos hablamos Spanglish. Parquéate. Ya no decimos la camioneta, la troca, púchala y todas esas palabras que usamos ahora, ¿no? Pero Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Cuando Abraham decidió salir, yo me imagino que le comentó a Sara: Sara, prepara las maletas que nos vamos. Y como toda mujer, le dijo: claro que sí, mi amor, ahí voy. No, yo me imagino, bueno, Sara a lo mejor no era como ustedes, pero Sara, yo me imagino que ella preguntó: ¿y para dónde, viejo? Pues yo no sé, el Señor me dijo que nos fuéramos. Ay, pero tú estás loco, pues ¿para dónde nos vamos a ir? Te dio una dirección, te dijo para qué ciudad. No, solamente me dijo que nos fuéramos. ¿Y qué vamos a hacer con el ganado? ¿Qué vamos a hacer con la casa? No, pues réntala al vecino o véndela por lo menos. Sara, no sé para dónde, pero Dios me dijo que nos vayamos. Ahora, ¿es malo? No, porque Dios por naturaleza le dio a la mujer un sentido de cuidado y de protección. Por eso la mujer siempre quiere saber información. Amén. Vamos a comprar casa, ¿qué tan grande? ¿Cuánto se va a invertir? ¿Cuánto hay que pagar? Todo eso, ¿por qué? Porque Dios les ha dado un sentido de proteger. Pero todo comenzó con una pequeña instrucción: sal de tu tierra y sal de tu parentela. Dios muchas veces nos da instrucciones porque Él nos quiere llevar a un nivel más grande, a un nuevo nivel, iglesia. Pero todo comienza con pequeñas instrucciones y a veces no lo vemos. Yo me estaba recordando anoche la palabra que Dios nos daba para el inicio de este año. El año pasado la palabra que Dios nos dio fue año de expansión.
Pero para este año es una nueva revelación de Dios para nuestras vidas. Cómo Dios se va a ir revelando a nuestras vidas de una manera distinta en que lo había venido haciendo. Hablamos en enero, finales del 2022, en el servicio de Año Nuevo, cómo Pablo, un día cuando llega a predicar, y tenían ahí el altar al Dios no conocido, y le dice Pablo: a ese Dios al que ustedes adoran sin conocerle, es el Dios al que yo les vengo a predicar. Pero a ellos no se les había revelado Dios. Pero Dios se va revelando a nuestras vidas conforme vamos atendiendo las primeras instrucciones. Y a veces la instrucción pequeña de Dios es: ora. Señor, ¿y por qué oro? Tú solamente ora. Y a veces ni oramos, a veces gemimos, a veces nada más intercedemos, a veces nada más es estar ahí un tiempo. Pero ahí esas pequeñas instrucciones, si las obedecemos, van a desatar bendiciones sobre nuestra vida. En el capítulo 22, Dios a través de la palabra nos enseña. Y dice que ahora Dios vuelve a probar a Abraham. Y dice el verso 1 que aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Solamente le dijo Abraham, mencionó su nombre. Y Abraham respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Ahora, ¿era el único hijo que Abraham tenía? No, tenía otro, Ismael. Pero Dios reconoce solamente al hijo de la promesa. No se olvidó de Ismael, porque la Biblia también habla de cómo Dios escucha la oración de Ismael. No se olvidó de él. Pero para Dios el hijo de la promesa era Isaac. Y le dice: toma a tu hijo, tu único Isaac. No le dice tu único Isaac para dar a entender que a lo mejor había otro Isaac. No, ahí tiene una coma. Tu único, coma, Isaac. Si no tuviera una coma ahí, diría tu único Isaac. A lo mejor el otro se llamaría X, Y y Z, dando a entender que había más. Pero para Dios era solamente Isaac. Dice: ¿a quién amas? Yo me pregunto, después de tanta espera, 100 años esperó Abraham para convertirse en padre. Yo pregunto, ¿no amaría Abraham a Isaac? ¿No lo amaría? Yo creo que todos los padres amamos a nuestros hijos. Amén. Hay momentos pues que hay que corregir, pero ¿quién no ama a sus hijos? Sí los aman, santo Dios. Si no, hoy vamos a orar por amor, Señor, que despierte el amor hacia los hijos. Amén. Pero Abraham amaba a Isaac. Imagínese usted a los 100 años. No, hombre, andaba Abraham vuelto loco. Yo creo que en este tiempo no le diría papá, le diría abuelo, ¿eh? Abuelo. Pero imagínese, a esa edad, ¿cuántos abuelos hoy aquí son vueltos locos con los nietos? ¿Cuántos son abuelos? Amén. Y verdad que ahora los hijos, a los nietos los consienten como no consentían a los hijos. Dicen los abuelos, no digo nada. Sí, porque ahora es otra etapa. ¿Por qué? Porque al principio la mamá, cuando era mamá, era papá, tenía que educarles y su ritmo de vida era distinto. Salía a trabajar, esto, lo otro. Ya cuando son abuelos, los tienen por un tiempo, los consienten y luego vuelven a casa. Los cuidan, los aman, los abrazan y les dan dulces a escondidas cuando los papás les prohibimos. Pero así son los abuelos. Todos los que somos nietos sabemos que aún nuestros abuelos también nos consentían, no nos hagamos. A mí mi abuela nos permitía comer cosas que mamá no nos dejaba. Y luego mi mamá, pero mamá, regañaba a mi abuela. Yo le dije a mis hijos que no, pero la abuela nos daba. Mi hermano, me recordaba yo unos días atrás con mi mamá que mi hermano tenía una costumbre. Mi hermano siempre fue muy grande desde niño, grande de tamaño y muy comelón también. Él come más que yo. Pero tenía una costumbre, como todos vivíamos en el mismo barrio, iba a la casa de mi abuela y le decía a mi abuela que a mi mamá no le había dado de comer. Y comía en la casa de mi abuela.
Iba con mi tía, hermana de mi papá, y le decía que mi mamá no le había dado de comer. Y comía con la tía. Regresaba a casa y que tenía hambre, que porque no le habían dado la abuela ni la tía. Y volvía a comer. Y así andaba en todas las casas, siempre comía. Y era la costumbre y se le daba. Porque hay algo, iglesia, que cuando uno los ama, uno los va a procurar. Pero Dios le dice aquí a Abraham en el verso 2: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y preparó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días caminaron para llegar al lugar. 3 días en los que yo me imagino que cada vez que hacían un campamento, una noche para descansar, se preguntaba Abraham: Señor, me has mandado a sacrificar a mi hijo, ¿qué voy a hacer? Yo me imagino que a lo mejor Abraham ni podía dormir. A lo mejor Abraham estaba ahí y a lo mejor el hijo le preguntaba: papá, vamos a sacrificar al Señor holocausto, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animal para el sacrificio? Y no había nada. 3 días. Pero dice que el tercer día Abraham alzó sus ojos y miró el lugar. De lejos lo miró. Para ver una promesa llegando a su cumplimiento, comienza primero con obedecer la primera instrucción. Y el verso 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Diga conmigo: iremos. Y luego dice: adoraremos. Verso 5. Y después dice: y volveremos a vosotros. Hay 3 cosas, y con esto voy a ir avanzando para terminar. 3 cosas aquí. Abraham, que era un hombre de fe, le dijo a sus siervos: quédense aquí, porque el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Dios lo manda a sacrificar al hijo, pero Abraham dentro de sí iba para cumplir la promesa de sacrificar al hijo. Pero una parte de él en fe decía: Dios se proveerá sacrificio. De hecho dice que cuando el hijo le preguntó: ¿y dónde está el sacrificio?, Abraham le contesta al hijo: hijo, Dios se proveerá de sacrificio. Dios se proveerá de sacrificio, pero tú y yo iremos, adoraremos y volveremos. Iremos, adoraremos y volveremos. Abraham comenzó a salir de lo ordinario para vivir una vida extraordinaria. Antes de tener a su hijo, se dedicaba solamente a lo que el día le deparaba. Pero ahora que tenía el hijo, salió de lo ordinario para vivir una vida extraordinaria. Y yo creo que Dios nos está llamando como iglesia, a ti y a mí, a salir de algo ordinario para vivir algo extraordinario. Pero todo comienza con pequeñas instrucciones que Dios te ha dado, que Dios nos ha dado, para entonces verle el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestra vida. Pero en el proceso, muchas veces Dios nos pide sacrificios. Y Dios le dijo a Abraham, la misma Biblia dice que Dios probó a Abraham. Le dijo: te voy a probar. No se lo dijo a él, pero la Biblia registra que Dios probó a Abraham. Yo creo que en muchos momentos Dios probó a Abraham su obediencia. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, camina donde yo te voy a decir. Abraham, haz esto. Abraham, haz lo otro. Pero aquí que ya tenía la promesa en sus manos, ya tenía a su hijo, ya estaba ahí, lo había criado, lo había cuidado, lo había, no sé cuántas veces le habré enseñado quizás a trabajar, a hacer algo. Ya Abraham se había encariñado con el hijo y ahora Dios le pide que lo sacrifique. Y Dios probó a Abraham, probó la fe de Abraham. Y muchas veces nosotros, para ver el cumplimiento de promesas, Dios nos pide sacrificios en el proceso. A veces Dios nos dice: levántate y ora. A veces Dios nos dice, ¿verdad? A veces traes un billete y te dice: Dios bendice a tal persona. No, Señor,
Y como les digo siempre, que cuando se trata de eso, dice uno: te reprendo, Satanás, mientras no toquen el billete. Pero a veces Dios nos está diciendo: bendice a alguien, porque Él quiere bendecirnos, porque Él quiere darnos más. A veces Dios permite que le traigamos una palabra de aliento a alguien y no sabemos que esa persona es la que Dios va a usar después para seguir predicando la palabra. Quizás hoy animamos a alguien, le damos fortaleza a alguien, pero el día de mañana tú y yo vamos a necesitar que alguien nos fortalezca. Dios, en el proceso para bendecirnos, siempre nos va a pasar por pruebas. Siempre nos va a pasar. ¿Y sabes cuál es la prueba que creo yo que generalizó la vida de Abraham? La prueba de la obediencia. Porque en todo lo que Dios le dio a Abraham, siempre le dio instrucción. Y Dios quería ver la obediencia de Abraham. Para mí, en todo lo que la Escritura nos enseña, vemos la prueba de la obediencia en Abraham. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, toma a tu hijo al que amas y vete al monte que yo te voy a decir, y lo vas a sacrificar. Pero Dios muestra, el registro de la palabra nos muestra que Abraham, aún en todo eso, no dejó de tener fe. Porque le dice a los siervos: quédense aquí, porque mi hijo y yo subiremos, iremos, adoraremos y volveremos. Yo creo que para ver la gloria de Dios aún más, tenemos que salir de nuestra comodidad, de vivir vidas ordinarias, para vivir vidas extraordinarias. Y el que, como dice un dicho por ahí que no es bíblico pero edifica: el que nada arriesga, nada gana. ¿Cuántas veces hemos tenido temor de emprender proyectos, de emprender nuevas cosas, y por temor nos estamos perdiendo bendiciones que ya Dios tiene preparadas? Y tú sabes que Dios te ha hablado, y tú sabes que Dios te ha dado instrucción y te ha dado palabra, pero la primera prueba es la obediencia. Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Abraham, haz esto. Abraham, haz lo otro. Y la obediencia de Abraham desató bendiciones sobre su vida. Dígame si no, todos los que estamos casados, antes de casarnos teníamos ciertos temores. Usted no, yo sí. Y no le tenía yo miedo a ella. No, porque uno tiene temores, y funcionará. Y si no funciona, y si no somos compatibles, y si esto y lo otro. ¿Quién no tenía temores? No, yo sé que el marido o la mujer ahí le dijo: si levantas la mano, en la casa nos vemos. Pero todos en algún momento quizás teníamos temores. ¿Quién no ha tenido temor de emprender un nuevo proyecto, de emprender un negocio, de emprender algo que Dios nos está instruyendo a hacer? Pero para vivir vidas extraordinarias tenemos que salir del ordinario. Abraham ya sentía que su vida estaba realizada. Abraham sentía que quizás iba a terminar sus años sin hijos, pero Dios le sale al encuentro, le da el hijo de la promesa, y ahora comenzó a girar la vida de Abraham y Sara alrededor del plan que Dios tenía sobre la vida de Isaac. Y comenzaron una nueva etapa en su vida. Pero tenemos que salir del ordinario. Dios registra las palabras de Abraham en la Biblia, y dice que Abraham miró de lejos el lugar. Lo miró de lejos, y entonces expresa: iremos, adoraremos y volveremos. Y Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y yo te pregunto en esta mañana: ¿dónde está tu Isaac? ¿Dónde está lo que Dios te ha pedido que sacrifiques? Y no que tengas un hijo necesariamente con ese nombre, pero el Isaac representa algo que Dios nos está pidiendo sacrificar. Quizás Dios desde cuando nos está diciendo: yo quiero darte más unción, pero sacrifica más tiempo para mí. A veces Dios nos está pidiendo algo que quiere darnos a ti y a mí, pero nos está pidiendo nuestro Isaac. Pero si somos hombres y mujeres de fe, vamos a decir: yo lo voy a sacrificar,
porque yo voy a ir, yo voy a subir. Otra versión dice que Abraham dijo: subiremos, adoraremos y volveremos. En otras palabras, Abraham subió al monte con su sacrificio, con su Isaac. ¿Dónde está tu Isaac? Pregúntale a alguien: ¿dónde está tu Isaac? Dile: si quieres vivir una vida extraordinaria, tienes que salir de la comodidad. Tenemos que salir de la comodidad, iglesia. Yo no sé usted, pero yo no quiero una vida ordinaria. Yo no quiero llegar al final de mis días y darme cuenta que me perdí de bendiciones solo porque no me atreví a hacer cosas nuevas. Prefiero equivocarme en el proceso que arrepentirme de lo que pude haber logrado. Prefiero 1000 veces equivocarme y darme cuenta que no era así, pero descubrir la manera en que sí, a llegar a mis años altos y decir: y si yo hubiera, y si me hubiera atrevido, y si lo hubiera hecho, y si hubiera sacrificado. Ayer, el viernes recordábamos mi esposa y yo el día que el Señor nos llamó al ministerio. Muchos no saben, pero mi esposa y yo no éramos la primera opción para venir a pastorear en este edificio. Había otra pareja que a ellos los habían enviado primero a plantar esta obra. Cosas pasaron en el proceso y después hablan con nosotros para venir a pastorear. En un principio dijimos sí, luego dijimos no, y fuimos ahí, ¿saben qué? Que siempre no. Y fuimos y entregamos y dijimos: no queremos saber nada del pastorado. Pero un día Dios nos dio una palabra a mi esposa y a mí, que era con nosotros o sin nosotros, pero que Él iba a hacer su obra. Que era con nosotros o sin nosotros. En otras palabras, como cuando Dios le dijo al pueblo de Israel: pongo delante de ti la bendición y la maldición, tú decides. Dice: yo te aconsejo escoger esto, pero es tu decisión. Y hablamos mi esposa y yo, dijimos: no, vamos a decir que sí. Y ahí vamos otra vez para atrás. Oiga, si está todavía la oportunidad abierta, siempre sí. Y ahí vamos. Y no les voy a decir que ha sido fácil el proceso. Ha habido cosas muy buenas y ha habido procesos difíciles, pero no nos arrepentimos de haberle dicho sí al Señor. No nos arrepentimos de en el proceso haber subido al monte y haberle dicho: subiremos, adoraremos y descenderemos. ¿Por qué? Porque preferimos equivocarnos en el proceso de descubrir lo que es correcto, de cómo se hacen las cosas. Usted recuerda que ya hablamos de David, cuando devolvió el arca del pacto a la ciudad de David. Él pensaba que el arca se cargaba en una yunta de bueyes y la subió a una carreta nueva. Y cuando suben el arca, uno por tocar el arca murió. Y dice que después dijo David: no la muevan. Y estacionaron el arca del pacto en la casa de Obed-edom. Y David se preguntaba: ¿cómo traeremos el arca a la ciudad? Él se preguntaba: Señor, ¿cómo le hago? ¿Cuál es la forma correcta de traer tu presencia a esta ciudad? Y él tuvo que ir a los escritos, tuvo que ir a aprender cómo se hacía. Y lo que sucedió es que descubrió que los levitas eran los que cargaban el arca. Y dice la palabra que la segunda vez que David lo intentó fue entonces con panderistas, con mujeres que tocaban el pandero, fue con los levitas, fue con los que tocaban instrumentos. Y dice que cada vez que avanzaban 6 pasos hacían sacrificio. 6 pasos y hacían sacrificio. David se equivocó, pero de que llevó el arca, llevó el arca. David se equivocó y no sabía cómo hacerlo, pero que llevó la presencia de Dios a la ciudad, la llevó. Por eso yo les digo: prefiero equivocarme. Prefiero, Señor, pero saber que el Señor nos va a encontrar como a sus discípulos ahí. A todos los halló haciendo algo. Mateo estaba con el IRS, aleluya, cobrando los impuestos, y lo llamó. Pedro estaba pescando. Y a cada discípulo que llamó, lo encontró trabajando y haciendo algo. Por eso yo creo que la gente que Dios llama es gente que está ocupada. Dile a alguien: ocúpate en hacer algo. Dígale: ocúpate en hacer algo. La prueba de la obediencia comienza con pequeñas instrucciones. Comienza con pequeñas instrucciones.
Yo quiero invitarte, dile al que está cerca, sal del ordinario. Dile, sal del ordinario y tendrás vida extraordinaria. Y tendrás vida extraordinaria. ¿Cuántos admiramos los personajes de la Biblia? ¿Cuántos admiramos a los que han logrado cosas? Pero yo pregunto, ¿estamos dispuestos a hacer esos sacrificios? ¿Estamos dispuestos? En una ocasión me dijeron de un pastor que qué unción. Yo le dije, claro, tremenda unción que tiene ese pastor. Digo, pero quizás muy pocos de nosotros aguantaríamos trabajar en ese ministerio. Porque yo conozco la manera en que trabaja y digo, wow, es tremenda. Es muy bonita. Porque cuidar la unción requiere sacrificios. Cuidar la unción requiere disciplina, iglesia. Requiere disciplina. Es como cuando perdemos las libritas de peso. Mantenernos, dígame si no cuesta. Aunque no me diga amén. Yo sé que baja uno de libras y mantenerse en el peso. Decirle no a los pastelitos, al pollo frito. Cuesta. Pero lo que queremos lograr va a requerir sacrificios. Y para tener vidas extraordinarias tenemos que salir del ordinario. Yo no sé si usted quiera vivir vida extraordinaria en Dios, pero cuando queremos vivir vida extraordinaria en Dios, Dios va a comenzar a sacudirnos un poco el piso. Va a decir, ok, ¿quieres experimentar mi presencia? Haz esto. Comienza con este paso, comienza con este proceso. Y bendito sea Dios, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él no nos va a dejar solos. Dice la palabra que Él prometió que todos los días va a estar con nosotros. Así que si usted quiere una vida extraordinaria en Dios, usted tiene de ayudador al Espíritu Santo. Usted no está solo, no está sola. El Espíritu Santo está con usted. No importa lo que vivamos, no importa dónde estemos o dónde vayamos, mientras su presencia esté con nosotros, mientras el Espíritu Santo sea nuestro guiador, mientras el Espíritu Santo sea el que nos sustente, iglesia. Oh, usted y yo subiremos y adoraremos y volveremos, porque nada se perderá. Recuerda cuando Pablo estaba siendo esclavo a Roma. Y dice que iba en el barco. Él era esclavo, no era ningún tripulante. Pablo no había pagado un pasaje VIP en ese barco. Era esclavo. Pero dice que en el proceso un grande viento azotó la nave. Pero Pablo le dijo al capitán de la nave, le dijo, no te preocupes, porque anoche el ángel de Jehová estuvo conmigo. Y él me dijo que la nave se va a perder, pero que ninguno va a perecer. Que ninguno va a perecer. Y tomaron a Pablo por loco. Pero cuando vino ese viento, dice que el viento rompió la nave. Y todos en pedazos de madera, en barriles, en lo que sea, pero todos llegaron a la playa. Llegaron a la orilla. Y en un principio, cuando Pablo llega ahí, dice que se acercan ahí a una fogata. Comenzaron ahí a estar. Pero dice que mientras Pablo estaba ahí, una serpiente se le prendió de la mano y lo mordió. Y dice que los pobladores de la isla dijeron, ¿quién es este que viene de preso, que viene cautivo? Y aunque salvó su vida, ahora una serpiente lo va a matar. Y dice la palabra que cuando Pablo vio la serpiente en su mano, se acercó al fuego. Y dice que sacudió la serpiente en el fuego. Y la serpiente le soltó la mano. Y la gente estaba esperando a ver en qué momento se moría Pablo. A ver en qué momento ahora sí que colgaba los tenis, los guaraches. Pero dice que pasaba el tiempo y nada le pasaba a Pablo. Pablo seguía vivo. Y dice que después cuando lo vieron así pensaban que era un dios. Pero él les dijo, no, yo no soy ningún dios, yo sirvo a un Dios vivo. Yo sirvo a un Dios vivo. Cuando Dios tiene un plan con nosotros, aunque la vida sea ordinaria, Él nos va a llevar a una vida extraordinaria. Porque a partir de ahí, Pablo comenzó a predicar con más unción. Lo llevó a esa isla Dios para traer salvación y para traer sanidad. Yo no sé por qué te ha llevado la vida, pero yo sé a lo que nos ha llevado a nosotros. Nos ha llevado por terrenos buenos y a veces otros empedrados. A veces hemos tenido que ir subiendo. Nunca se ha montado una caminadora y le pone toda la inclinación. ¿Y cómo cuesta subir en la caminadora? Duele el cuerpo. Después de un rato en la caminadora le va a doler el cuerpo.
Pero como dice un entrenador, si te duele es porque está funcionando. Si te duele, si tú haces ejercicio y no te duele el cuerpo, no estás haciendo ejercicio. Porque cuando uno entrena de verdad, el cuerpo duele. Cuando uno entrena de verdad, te van a doler las piernas, te van a doler los brazos, te va a doler el cuerpo entero. Pero tú vas a ver los resultados porque te has decidido y comprometido. Yo creo que queremos vidas extraordinarias en Dios. Yo quiero una vida extraordinaria en Dios. Yo quiero que cuando mis hijos crezcan, escuchar que ellos están predicando en otros lugares donde yo quizás no puedo ir. Escuchar que Dios está sanando gente a través de ellos. Y yo creo que usted quiere lo mismo para sus hijos. Que Dios los use, que Dios los bendiga, que Dios los lleve, que puedan tener recursos económicos, que puedan poder tener recursos para apoyar ministros, para llevar en la palabra. Alégrese, iglesia, porque como iglesia nosotros hoy estamos sembrando en misiones para que la palabra se lleve. Estamos sembrando en ministerios para que la palabra se lleve. Y yo sé que vamos a cosechar, porque somos una iglesia que ha aprendido a sembrar. En medio de la pandemia 2020, cuando no sabíamos cómo íbamos a subsistir económicamente, cuando se escuchaba todo, Dios nos dio una palabra y nos dijo: comiencen a sembrar en ministerios de otros países, comiencen a bendecir pastores. Y mire que mandamos recursos para Colombia, mandamos recursos para Honduras, para El Salvador, para Guatemala, para México. Y cada vez que llamábamos a unos pastores, era a través de gente que sabíamos que conocía pastores en su país. Y me acercaba yo a gente y le decía: dime, ¿conoces a algunos pastores? Contáctanos con ellos. Y a algunos le mandábamos 300, otros 400, otros $500, según el Señor nos daba. Yo sé que 400 o 500 no es mucho para una familia aquí, pero en nuestros países representa más, aún en medio de la pandemia. Cuando como iglesia no sabíamos cómo íbamos a subsistir, pero en medio de la pandemia, ustedes saben, los que estuvieron aquí entregando alimentos. Yo recuerdo un día que terminamos, venimos como 8 ese día nada más. Nos llovió, parecíamos pollos remojados. Nos llovió, nos salió el sol, anduvimos dando comida. Y al final, cuando dimos el último alimento a los carros, nos derrumbamos en las pallets ahí, porque ya no teníamos energía para más. Pero qué bendición cuando ese día sacamos a los levitas ahí a adorar afuera. Y la gente llegaba y predicando el evangelio y llevando la palabra de Dios, porque salimos del ordinario para vivir vidas extraordinarias. Salimos del ordinario y al día de hoy Dios no nos ha dejado. Y les digo algo, no nos va a dejar. Él va a suplir, Él va a respaldar, porque hemos aprendido a amar su presencia. Hemos aprendido a sacrificar los Isaacs. Los Isaacs representan las cosas que Dios nos ha pedido. Representa el tiempo, representa recursos, representa aún nuestra propia energía. Hemos aprendido a sacrificarle a Dios nuestro Isaac. Y cuando aprendemos a salir del ordinario, Dios nos va a llevar a vidas extraordinarias. Yo no sé si hay alguien aquí que diga: Señor, yo quiero vivir extraordinariamente. Yo quiero una vida extraordinaria. Y cuando hablo de extraordinaria, no estoy hablando de una vida, Dios mío, opulenta o ese tipo de cosas. No. Si Dios quiere bendecirte, lo va a hacer. Cuando hablo de una vida extraordinaria, es de que cuando otros te dicen no se puede, tú le dices sí se puede. Dios me ayudó. Una vida extraordinaria es cuando te dicen no, es imposible comprar casa, y tú dices no, sí es posible. Dios ya me ha bendecido, y no con una, me ha bendecido con 2 o con 3, o con lo que Él quiera bendecirte. Cuando alguien te dice no se puede, tú dices: es que no estoy confiando en mí, estoy confiando en Él. Y para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible, iglesia. Para Él no hay nada imposible. Ponte un momento de pie y dile: Señor, yo quiero vivir una vida extraordinaria. Yo quiero vivir una vida extraordinaria. Yo no sé cuántos han aprendido a pescar o cuántos han pescado aquí alguna vez, pero yo aprendí una frase hace poco que me llamó la atención. Y me llamó mucho la atención. Porque esta frase dice que cuando uno va a la orilla, uno puede pescar peces pequeños, pero esta frase dice que los peces grandes se pescan en aguas profundas.
Y Jesús le dijo a Pedro: te voy a hacer pescador de hombres. Iglesia, hemos pescado, hablando espiritualmente, hemos pescado almas para traer al camino del Señor. Pero si queremos más peces, tenemos que ir a aguas profundas. Y cuando hablo de profundidad, me refiero a ir más en la presencia de Dios. Dios le dijo al profeta: métete a las aguas. Y le dio a los tobillos, luego a la rodilla, luego a la cintura, luego al pecho. Y dice que el profeta llegó un momento en esa visión que ya no podía estar de pie en el agua, tenía que nadar. Y es tiempo de que la iglesia profundice aún más en las aguas del Espíritu. Que dejemos una vida ordinaria para vivir una vida extraordinaria en Dios. Que cuando se hable de ti en una universidad, en una escuela, se conozca tu nombre, porque no eres un estudiante ordinario, eres un estudiante extraordinario. Que cuando se hable de ti en una compañía, se reconozca quién eres, porque no eres un trabajador mediocre ni promedio, eres un trabajador extraordinario. Oh, nadie me dijo un amén. Yo no sé, pero es tiempo de que el pueblo de Dios marque la diferencia en donde quiera que va. En la compañía, en la escuela, la universidad, la oficina. Que cuando se mencione tu nombre, sepan que tú eres una persona que da lo mejor de sí. Que da lo mejor de sí. Yo no sé cuántos quieren dejar de ser ordinarios en sus trabajos, pero yo te voy a decir una cosa: la vida ordinaria se nota, pero la extraordinaria también. Y el ordinario siempre va a criticar al extraordinario. Va a decir: no, yo no sé por qué trae tal vehículo, seguro anda vendiendo algo por ahí. Y tú dices: no, es Dios el que me ha bendecido. Te van a decir: ¿cómo le hiciste? No, es que no lo hice yo, fue Dios el que nos abre bendiciones. Amén. Iglesia, es tiempo de bajarse de la barca y comenzar a caminar en lo que Dios nos ha dado. Y decir: Señor, subiremos, adoraremos y volveremos, porque estamos dispuestos a sacrificar lo que nos has pedido. Porque no es lo que nos has dado en bendición lo que nos duele más. Lo que más nos duele es no poder caminar con tu presencia. Por eso Moisés decía: Señor, sin tu presencia yo no salgo de aquí. Por eso Obed-Edom, cuando sacaron el arca de su casa, dijo: no, yo voy tras el arca. Porque más que las bendiciones, amamos al que bendice, amamos al que prospera, amamos a aquel que nos sacó, dice la palabra, de todo lo que andábamos, en donde andábamos, en la vida donde andábamos, para traernos a una vida extraordinaria. ¿Por qué no le dices: Espíritu Santo, ayúdame? Yo quiero vivir una vida extraordinaria. Quizás te has sentido en una rutina. Si últimamente has sentido que vives una rutina, si últimamente has sentido que solamente estás entre el trabajo, la casa, la iglesia, pero no hay algo que te apasione, es momento de dejar la comodidad. Es momento de dejar la comodidad. Es momento de decir: Espíritu Santo, ayúdame. Yo no quiero llegar a mis días, a mis años altos y darme cuenta que pude haber hecho más, y por temor a lograrlo no me atreví a hacer lo que me pedías. Dile: Espíritu Santo, ayúdame. Vamos, comienza a orar, comienza a orar. Dile: Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo. Vamos, dile: ayúdame, Espíritu Santo. Vamos, instrumentos. Vamos, instrumentos. Vamos, todo aquel que quiera dejar una vida ordinaria, yo te invito. Dile: Señor, yo salgo de mi comodidad. Y la primera comodidad que tienes que dejar es la silla. La primera comodidad que tenemos que dejar es la silla. Dile: Señor, si tú me llamas a orar, yo voy a orar. Si tú me llamas a ir a predicar a las cárceles, lo voy a hacer. Si tú me llamas a ir a predicar a los hospitales, lo voy a hacer. Si tú me llamas a sacrificar, yo lo voy a hacer. Pero yo no quiero una vida ordinaria. Yo no quiero llegar a años altos de mi vida y darme cuenta que pude tener una mejor compañía, que pude tener una mejor empresa, que pude ser un mejor hijo tuyo, una mejor hija tuya, que pude darle mejores cosas a mis hijos, pero por temor no me atreví. Esto es para el que quiera dejar la comodidad.
Comencé diciendo que la primera prueba de Abraham fue la obediencia. Oh, bendito eres Dios. Eres santo, Padre amado. Señor, yo oro, Padre, por aquellos que hoy han decidido dejar su comodidad. Padre, yo oro por aquellos que han decidido dejar su comodidad, que han dicho: he pasado procesos, estoy lejos de mi tierra, estoy lejos de mi familia, me has pedido sacrificar cosas y otras las he perdido, pero aquí estoy, Señor. No quiero más una vida ordinaria, no quiero ser más un hombre o una mujer ordinaria. Ayúdenme, pastores. No quiero más una vida ordinaria. Dile: Señor, yo quiero una vida extraordinaria. Yo quiero adorarte a ti. Yo quiero sacrificar para ti. Yo quiero, Espíritu Santo, yo quiero una vida extraordinaria en ti. Pero yo sé que hoy me pide sacrificio. Yo no quiero acomodarme. Yo no quiero acomodarme. Yo no quiero estancarme. Padre, hoy oro por aquellos que dicen: yo no me voy a estancar. Es cierto, es válido. Es válido. Hay temporadas en las que hay que descansar. Hay temporadas en las que hay que recuperarse de procesos. Pero el que ha experimentado la presencia de Dios no puede vivir sin la presencia de Dios. El que ha experimentado el servir no puede dejar de servir a quien le ha dado la vida. Espíritu Santo, oro por vidas extraordinarias. Oro, Padre amado, Señor, que tu presencia, hoy es el compromiso con Dios. Hoy es entre tú y Dios. Solamente dile: aquí están mis manos, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Espíritu Santo, oro, Padre amado, por tu presencia sobre cada vida. Oro, Espíritu Santo, por más, por más, por más, por más, por más. Oro por más, Señor. Espíritu Santo, hoy queremos dejar de vivir una vida ordinaria. Queremos ser extraordinarios para ti. Una vida extraordinaria, con un corazón extraordinario. Por eso David sacrificaba. Por eso David adoraba en lo secreto. Cuando lo conocieron en público, es porque él ya había adorado y conquistado en lo secreto. Amado Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, más, 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 más.